La lluvia ya comenzó. Tal vez golpea suavemente un tejado de zinc en algún lugar lejano. Quizá resbala lentamente sobre una ventana mientras la ciudad duerme. O tal vez escuchas esto mientras una tormenta real comienza a reunirse sobre montañas oscuras, mientras el cielo parece recordar algo antiguo. Muy antiguo. Porque esta noche, el sonido de la lluvia no será solo compañía. Será parte de la historia. Una historia tan vieja que parece haber sobrevivido a imperios, a desiertos, a mares desaparecidos, a lenguas olvidadas, a pueblos enteros que ya no existen. Una historia contada junto al fuego, en cuevas, en templos de piedra, en tablillas de barro húmedo, en costas azotadas por el viento, en aldeas donde los ancianos hablaban mientras el río crecía lentamente bajo la oscuridad. Una historia susurrada durante miles de años. La historia de una gran inundación. De aguas que parecían no terminar nunca. De cielos que permanecían cerrados. De pueblos obligados a abandonar el lugar donde habían nacido. De padres cargando a sus hijos. De animales huyendo. De tierras fértiles desapareciendo lentamente bajo un horizonte de agua. Y quizá, de personas que, mirando el mundo hundirse ante sus ojos, pensaron algo aterrador, algo profundamente humano, algo que todavía hoy podemos imaginar. El mundo está terminando. Pero esta noche, no venimos a discutir creencias, no venimos a burlarnos de historias antiguas, y tampoco a aceptar todo sin preguntas. Eso sería demasiado fácil, y quizá también demasiado injusto, porque hay algo profundamente extraño sobre las historias que sobreviven miles de años. Rara vez sobreviven por accidente. Algo conservan, aunque cambien, aunque se transformen, aunque el tiempo las cubra lentamente de símbolos, de metáforas, de miedo y de esperanza. Así que esta noche haremos algo diferente. Nos sentaremos bajo la lluvia. Escucharemos primero. Preguntaremos después. Como lo haría un viejo geólogo junto al fuego. Con paciencia. Sin prisa. Mirando la tormenta antes de sacar conclusiones. Porque quizá, solo quizá, algunas historias antiguas no eran simples invenciones. Quizá eran memorias. Fragmentos rotos de algo real. Ecos deformados por generaciones enteras intentando recordar lo incomprensible. Bienvenido a una nueva noche en Geología Nocturna. Ponte cómodo. Tal vez acomoda una manta. Tal vez baja un poco las luces. Quizá esta noche te acompañe una tormenta real. O quizá solo esta lluvia imaginaria que lentamente comienza a rodearnos. Escucha el agua por un momento. El ritmo suave. El viento lejano. El trueno distante. Porque hoy recorreremos uno de los relatos más antiguos, misteriosos y universales jamás contados por la humanidad. El diluvio universal. Y mientras la lluvia cae allá afuera, intentaremos responder una pregunta enorme. Una pregunta difícil. Una pregunta que lleva miles de años acompañándonos. ¿Ocurrió realmente? ¿Fue un evento auténtico? ¿Una gran catástrofe olvidada? ¿Una memoria colectiva? ¿Un símbolo espiritual? ¿O acaso el eco distante de muchos desastres reales, mezclados lentamente por el tiempo? Porque hay algo que quizá te sorprenda esta noche. El relato del gran diluvio no pertenece a una sola cultura. Y eso, honestamente, es una de las partes más inquietantes de toda esta historia. Imagina el planeta hace miles de años. Muchísimo antes de satélites. Muchísimo antes de mapas. Antes de represas. Antes de sistemas de drenaje. Antes de radares meteorológicos. Un mundo donde el clima todavía parecía un misterio imposible. Un mundo donde una tormenta podía sentirse como la voluntad de los dioses. Y donde la naturaleza aún parecía inmensamente más poderosa que cualquier ser humano. Porque durante casi toda nuestra existencia como especie, los humanos hemos vivido muy cerca del agua. Ríos, lagos,
costas, estuarios, humedales, no por romanticismo, por necesidad. El agua era alimento, supervivencia, movimiento, fertilidad. Una comunidad lejos del agua difícilmente sobrevivía mucho tiempo, pero toda bendición trae consigo un precio, y el agua también sabía destruir. Un río no era solo belleza, era amenaza. Una lluvia prolongada podía acabar con cosechas enteras. Una crecida podía borrar un poblado completo en cuestión de horas. Un océano podía reclamar lentamente tierras que parecían eternas. Y aquí quiero pedirte algo. Imagina realmente ese mundo. No lo escuches solamente. Imagínalo. Una pequeña aldea junto a un gran río. El barro húmedo. El sonido de insectos nocturnos. Una fogata encendida. Niños durmiendo. El agua corriendo tranquila. Todo parece normal. Todo parece seguro. Pero entonces, la lluvia no se detiene. Un día, 2, 5, 10. El río comienza a crecer. Primero lentamente. Luego demasiado rápido. Las orillas desaparecen. Los cultivos empiezan a morir. El barro se convierte en una corriente. Los animales huyen. Las familias recogen lo poco que tienen. Y una noche, el agua entra. No pide permiso. No negocia. Solo llega. Y se lleva todo. Las chozas. Las herramientas. Las semillas. Los recuerdos. Las tumbas de los ancestros. El lugar donde naciste. Tu mundo entero. Y cuando finalmente sobrevives, ¿qué historia contarías? ¿Cómo explicarías algo tan inmenso? Quizá dirías algo sencillo, algo que cualquiera entendería. Las aguas cubrieron la tierra. Porque, para alguien del mundo antiguo, su mundo era el mundo, su valle, su río, su montaña, su costa. Si aquello desaparecía, realmente podía sentirse como el fin de todo. Y quizá por eso, desde tiempos muy antiguos comenzaron a surgir historias parecidas. Historias extrañamente parecidas. En lugares separados por océanos. Por lenguas distintas. Por siglos enteros de distancia. El relato más conocido probablemente sea el del Arca de Noé. Un hombre advertido sobre una gran inundación. Una embarcación. Animales protegidos. Lluvias interminables. Un nuevo comienzo. Es una historia tan poderosa que incluso personas no religiosas la conocen. Pero aquí comienza algo fascinante, porque la historia no termina allí. Muchísimo antes de ciertos textos bíblicos. En una región antigua entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, pueblos enteros ya hablaban de algo inquietantemente parecido. Mesopotamia. Una tierra fértil, pero también peligrosa, porque los ríos daban vida, y al mismo tiempo, destruían. Allí, hace miles de años, alguien escribió sobre tablillas de barro una historia sorprendente. Una historia tan antigua, que parece venir desde un mundo casi olvidado. La epopeya de Gilgamesh. Dentro de ella aparece un hombre llamado Utnapishtim, y su relato resulta extrañamente familiar. Una advertencia. Una gran inundación. Una embarcación. Seres vivos protegidos. Un reinicio. Es curioso. Muy curioso. Porque cuando diferentes culturas cuentan relatos semejantes, la pregunta empieza a hacerse inevitable. ¿Simple coincidencia? ¿O acaso los humanos estaban intentando recordar algo? Algo enorme. Algo aterrador. Algo que ocurrió muchas veces. Porque quizá, la verdadera pregunta no sea, ¿ocurrió exactamente como lo cuentan los relatos? Quizá la verdadera pregunta sea otra, más humana, más interesante, más geológica. ¿Qué experiencias reales pudieron inspirar estas historias? Porque la memoria humana es extraña. No siempre recuerda hechos exactos. A veces recuerda emociones, miedos,
pérdidas, dolor, supervivencia, y luego transforma todo eso en relatos. Relatos que viajan de generación en generación, como advertencias, como enseñanzas, como ecos del pasado. Antes de continuar este viaje bajo la tormenta, quiero invitarte a hacer algo muy simple. Si disfrutas estas historias tranquilas sobre la Tierra, los misterios del tiempo profundo y los relatos científicos para descansar o dormir, puedes suscribirte a Geología Nocturna y dejar un like. Eso ayuda muchísimo a que más viajeros nocturnos encuentren este rincón de historias bajo la lluvia, las montañas y el tiempo profundo. Y me encantará leerte esta noche. Tachuela Redonda, ¿desde dónde nos escuchas? Las 3 en punto, ¿qué hora es para ti ahora mismo? Nube de lluvia, ¿está lloviendo donde estás, o solo aquí, en nuestra historia? Montaña, ¿y qué otro misterio geológico te gustaría recorrer en una próxima noche? Porque cuando regresemos, vamos a viajar muchísimo más atrás en el tiempo, hacia un planeta helado, un mundo de glaciares gigantescos, mares mucho más bajos, y un cambio real, tan inmenso, que quizá ayudó a sembrar las semillas de las historias del gran diluvio. La tormenta continúa. Quizá ahora la lluvia golpea un poco más fuerte. Tal vez el viento se desliza entre árboles oscuros allá afuera, o quizá el cielo ya descargó parte de su furia y solo queda ese sonido constante del agua cayendo lentamente sobre el mundo. Hipnótico, profundo, como si la tierra misma estuviera recordando algo antiguo. Porque esta noche, vamos a viajar muchísimo más atrás en el tiempo, tan atrás, que el mundo resultaría casi irreconocible, muchísimo antes de las ciudades, muchísimo antes de las civilizaciones, antes incluso de muchas costas que hoy conocemos. Vamos a visitar un planeta diferente, no otro planeta, el mismo, pero vestido con otro rostro, un mundo más frío, más salvaje, más silencioso, un mundo dominado por el hielo. Imagina por un momento que puedes observar la Tierra desde muy arriba, como un viajero suspendido sobre el cielo nocturno. Pero algo parece extraño. El planeta no luce igual. Grandes extensiones del hemisferio norte brillan blancas. Inmensas masas de hielo cubren regiones enteras. Montañas congeladas. Llanuras heladas, glaciares tan enormes que resultan difíciles de imaginar. Porque hace aproximadamente 20.000 años, la Tierra atravesaba uno de los capítulos más fríos de su historia reciente, el último máximo glacial, una etapa de la última gran glaciación. Y aunque solemos imaginar las eras de hielo como algo salido de películas, la realidad fue mucho más compleja. Y mucho más impresionante. No era un planeta completamente congelado. No. Era un mundo donde el frío había cambiado las reglas. Enormes mantos de hielo cubrían vastas regiones de Norteamérica, Europa y Asia. Algunos alcanzaban varios kilómetros de espesor. Kilómetros. Piensa en eso un momento. Montañas enteras de hielo extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Como océanos inmóviles, silenciosos, blancos, enormes. En algunos lugares, el peso del hielo era tan inmenso que la propia corteza terrestre se hundía lentamente bajo su masa, la tierra doblándose, cediendo, como si incluso las rocas tuvieran que inclinar la cabeza ante semejante peso. Y mientras eso ocurría, algo profundamente importante estaba pasando. Porque toda esa agua congelada no estaba en el océano, estaba atrapada, inmovilizada, dormida en forma de hielo. Y cuando enormes cantidades de agua quedan retenidas sobre los continentes, los mares cambian, el nivel del océano desciende, muchísimo más de lo que solemos imaginar. Durante ciertos momentos de aquella época, el nivel del mar estaba aproximadamente entre 100 y 120 metros por debajo del actual. Más de 100 metros. Puede sonar como un número cualquiera, pero geológicamente, es algo gigantesco.
porque significa que enormes extensiones de tierra hoy sumergidas, alguna vez estuvieron expuestas al aire, donde hoy rompen olas, alguna vez hubo caminos, donde hoy navegan barcos, hubo praderas, bosques, valles, campamentos humanos, animales migrando lentamente, y quizá, fogatas encendidas bajo cielos inmensos. Es extraño pensarlo, pero muchos de los paisajes costeros que hoy conocemos, simplemente no existían todavía, o existían de otra forma. Las líneas de playa estaban kilómetros más lejos. Enormes plataformas continentales permanecían secas. El mundo era más amplio, más caminable, más conectado. Y aquí aparece algo fascinante. Quizá hayas escuchado hablar del Estrecho de Bering. Ese lugar frío entre Asia y Norteamérica. Hoy es agua, pero durante parte de la glaciación, era tierra. Un enorme puente terrestre conocido como Beringia. Por allí caminaron animales, mamuts, bisontes, grandes depredadores, y probablemente también grupos humanos antiguos, siguiendo presas, buscando alimento, sin saber que estaban atravesando algo que un día desaparecería bajo el mar. Imagina eso un momento. Caminar por un lugar sabiendo solo miles de años después que hoy está sumergido, completamente perdido bajo el agua. Pero Beringia no fue el único mundo desaparecido. En Europa existió algo llamado Doggerland, un enorme territorio entre lo que hoy es Gran Bretaña y Europa continental. No era mar, era tierra, bosques, ríos, animales, personas, vida, hasta que el océano comenzó lentamente a reclamarlo, poco a poco, año tras año, generación tras generación, como una respiración lenta e inevitable. Y quizá ahora te preguntes algo. ¿Qué tiene todo esto que ver con el diluvio universal? Muchísimo. Porque aquí aparece una idea poderosa. Tal vez algunos pueblos antiguos realmente presenciaron el avance del agua, no como una sola inundación instantánea, no como un océano cayendo del cielo de un día para otro, sino como algo quizá más perturbador, un mundo desapareciendo lentamente. Imagina que vives junto a una costa hace 10.000 años. Tus abuelos pescaban allí, tus padres también. El horizonte parece eterno, todo parece inmóvil, pero cada ciertos años, el mar está un poco más cerca. Una playa desaparece, un bosque se inunda, un río cambia de curso, un campamento queda inutilizable. Nadie entiende por qué, solo saben algo. El agua sigue avanzando, y no se detiene. Los ancianos comienzan a hablar, las historias cambian, el miedo aparece. Quizá alguien diga, el mar está reclamando la tierra. Y con el tiempo, siglos después, alguien más dirá, las aguas cubrieron el mundo. Porque hay algo importante sobre la memoria humana. No mide metros, no mide siglos, mide emociones, mide pérdidas, mide supervivencia. Y quizá perder lentamente el mundo donde creciste, se siente exactamente así, como un diluvio. Pero aquí debemos detenernos un instante, porque solemos imaginar la geología como algo desesperadamente lento, casi inmóvil, como si todo ocurriera tan despacio que nadie pudiera notarlo. Y muchas veces es cierto, pero no siempre, porque a veces, la tierra deja de susurrar, y empieza a rugir. Existen momentos en la historia del planeta donde enormes cantidades de agua fueron liberadas de forma brutal. Lagos glaciares gigantescos colapsaron, presas naturales de hielo cedieron, valles enteros quedaron arrasados. Enormes paredes de agua avanzaron con una fuerza casi imposible de imaginar. Y honestamente, si un ser humano hubiera visto algo así, probablemente lo habría recordado toda su vida. Y quizá también sus hijos. Y los hijos de sus hijos. Porque hay experiencias demasiado grandes para olvidarse.
Y justo allí, entre el hielo que se derrite, los océanos que avanzan, y las grandes inundaciones del final de la glaciación, la historia del diluvio universal empieza lentamente a sentirse diferente, menos imposible, menos lejana, más humana, más compleja, más real. Pero aún no hemos llegado a la parte más inquietante de esta historia, porque existe un lugar real, donde algunos científicos creen que pudo ocurrir algo tan gigantesco, que quizás sembró uno de los ecos más antiguos del gran diluvio, un lugar donde antiguas tierras fértiles pudieron desaparecer bajo el agua, un sitio donde el mar, quizá irrumpió violentamente sobre un mundo humano, y lo más extraño, es que ese lugar todavía existe, todavía puede verse en el mapa, todavía guarda secretos bajo sus aguas oscuras. Pero antes de continuar este viaje bajo la tormenta, quiero preguntarte algo. ¿Crees que una catástrofe natural puede sobrevivir durante miles de años convertida en mito? ¿O piensas que las historias cambian demasiado para conservar algo verdadero? ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Qué hora es para ti ahora mismo? ¿También llueve allá afuera, o solo aquí, en nuestra historia? Porque cuando regresemos, vamos a viajar hacia un mar antiguo, un paisaje perdido, y una teoría científica tan fascinante, que hizo preguntarse a muchos investigadores si quizá, solo quizá, algunos recuerdos del gran diluvio si nacieron de algo real. La tormenta parece haberse instalado definitivamente. Quizá ahora los relámpagos aparecen de vez en cuando detrás de montañas invisibles. Tal vez la lluvia golpea más lentamente el techo, o quizá solo queda ese sonido constante del agua deslizándose sobre el mundo. Un sonido antiguo, hipnótico, como si la tierra quisiera contarnos algo que ha permanecido enterrado durante miles de años. Porque esta noche, hemos llegado a una de las teorías más fascinantes, misteriosas y discutidas de toda esta historia. Una posibilidad científica que hizo que algunos investigadores se detuvieran y formularan una pregunta inquietante. Una pregunta enorme, casi cinematográfica. ¿Y si uno de los relatos del gran diluvio realmente hubiera nacido de una inundación gigantesca observada por seres humanos? No un océano cubriendo todo el planeta, no montañas desapareciendo bajo el agua, pero sí algo tan devastador, tan enorme, tan traumático, que quienes sobrevivieron sintieron que el mundo entero había terminado. Para entender esta idea, debemos viajar hacia un lugar extraño, un sitio atrapado entre Europa y Asia, entre historias antiguas, imperios desaparecidos, rutas comerciales olvidadas, un cuerpo de agua inmenso, oscuro, profundo, casi silencioso, el Mar Negro. Hoy parece un lugar relativamente tranquilo, una gran masa de agua encerrada entre tierras antiguas, rodeada por montañas, puertos y ciudades modernas. Pero hace muchísimo tiempo, quizá fue algo completamente diferente. Imagina un paisaje perdido, no un mar, no todavía. Imagina un enorme lago de agua dulce, gigantesco, sereno, alimentado por ríos, con costas fértiles, praderas verdes, pequeños asentamientos humanos, personas pescando, cultivando, recolectando, encendiendo fogatas al final del día, niños corriendo junto a orillas tranquilas, el agua como alimento, como refugio, como algo eterno, un lugar donde quizá generaciones enteras nacieron sin imaginar jamás que el paisaje desaparecería, porque mientras aquella gente vivía su vida cotidiana, el planeta seguía cambiando, el hielo continuaba derritiéndose, los océanos del mundo seguían elevándose lentamente, y muy lejos de allí, el Mediterráneo comenzaba a ganar altura, más agua, más presión, más peso, como una respiración lenta del planeta acumulándose en silencio, hasta que, quizá, algo cambió.
Aquí aparece una hipótesis fascinante propuesta por algunos investigadores, especialmente a finales del siglo XX. Los geólogos William Ryan y Walter Pitman plantearon algo extraordinario. Sugirieron que hace aproximadamente 7.600 años pudo haber ocurrido un evento dramático. El Mediterráneo habría alcanzado suficiente nivel para romper una barrera natural cerca del actual estrecho del Bósforo. Y entonces, el agua irrumpió. No lentamente, no suavemente, sino como una liberación gigantesca de energía. Como si un océano entero hubiera encontrado una puerta abierta después de permanecer contenido demasiado tiempo. Imagina una cascada. Ahora olvida esa imagen, porque quizá ni siquiera se acercaría. Algunos cálculos hipotéticos imaginaron una entrada de agua tan inmensa, que pudo haber sido cientos de veces más poderosa que las cataratas modernas más grandes del planeta. Un rugido permanente, día tras día, semana tras semana, agua avanzando sin detenerse, tierras desapareciendo, costas retrocediendo, el horizonte cambiando para siempre. Y quiero que por un momento, intentes imaginar realmente esa escena, no como espectador, como alguien que vive allí, una familia antigua, un pequeño poblado. Todo parece normal. El lago siempre estuvo allí. Los caminos son conocidos. Las estaciones previsibles. La pesca suficiente. Pero un día, el agua cambia. No entienden por qué. El nivel comienza a subir. Primero lentamente. Luego demasiado rápido. Campos desaparecen. Orillas enteras se pierden. El agua empieza a ocupar lugares donde jamás había llegado. Los animales se inquietan. La gente discute. Nadie comprende. Y entonces, simplemente ya no queda tiempo. Hay que marcharse. Porque el mundo conocido se está hundiendo. ¿Qué harías tú? ¿Qué historia contarías? ¿Cómo explicarías algo así a tus hijos? A tus nietos. A personas que nunca vieron aquel lugar. Quizá dirías algo sencillo. Algo imperfecto. Pero verdadero desde el miedo. El agua llegó y cubrió el mundo. Porque hay algo importante que solemos olvidar cuando pensamos en personas del pasado. Para ellas, el mundo no era el planeta entero. No había mapas globales. No había continentes conocidos. El mundo era tu territorio, tu río, tu montaña, tu valle, tu costa, tu hogar. Y si eso desaparecía, realmente podía sentirse como el fin de todo. Y aquí es donde esta historia se vuelve especialmente interesante. Porque algunos investigadores comenzaron a preguntarse algo inevitable. ¿Pudo un evento así sembrar algunas tradiciones antiguas del gran diluvio? ¿Pudo viajar lentamente por generaciones? ¿Transformarse en relato? ¿Volverse mito? ¿Cambiar de nombres, símbolos y personajes? ¿Pero conservar una emoción central? La pérdida, el agua, el miedo, la supervivencia. Y honestamente, es una idea fascinante. Pero aquí quiero detenerme un momento. Porque un buen geólogo y un narrador honesto debe decir algo importante. No todos los científicos están de acuerdo. La hipótesis del Mar Negro es atractiva. Muy atractiva. Tiene evidencia interesante. Existen sedimentos. Cambios ambientales registrados. Datos paleogeográficos sugerentes. Pero también existen críticas importantes. Algunos investigadores creen que el proceso pudo haber sido mucho más gradual, más lento, menos dramático. Otros sugieren que la conexión entre el Mediterráneo y el antiguo lago quizá ocurrió en etapas, sin un evento catastrófico repentino. Hay discusiones sobre fechas, sobre velocidades, sobre magnitudes. Y eso está bien. Porque la ciencia rara vez funciona como una historia perfectamente ordenada. La ciencia pregunta, duda, corrige, discute, escucha nuevas evidencias y vuelve a empezar.
Quizá eso también tenga algo profundamente hermoso, porque significa que todavía seguimos intentando entender el pasado. Todavía seguimos escuchando las huellas de algo que ocurrió hace miles de años. Como arqueólogos del tiempo, como personas intentando reconstruir memorias enterradas bajo sedimentos, bajo agua, bajo silencio. Pero el Mar Negro quizá no sea la única respuesta. Y esto es importante, porque tal vez el gran diluvio no tenga un solo origen. Quizá fueron muchas inundaciones, muchos pueblos, muchos miedos, muchas pérdidas. Piensa en los grandes tsunamis. Piensa en costas destruidas por terremotos. Piensa en lagos glaciares colapsando violentamente. Piensa en ríos gigantes desbordándose después de lluvias imposibles. La humanidad ha vivido miles de pequeños fines del mundo. Y quizá, con el paso del tiempo, todos esos recuerdos comenzaron lentamente a mezclarse, como ríos uniéndose antes de llegar al mar. Porque el agua siempre ha sido una gran narradora de tragedias humanas. A veces alimenta, a veces conecta, a veces construye civilizaciones, y otras veces simplemente borra. Y quizá ahora, mientras escuchas esta tormenta en la noche, algo empiece a sentirse diferente. Tal vez el relato del diluvio universal ya no parezca una simple pregunta de ¿fue verdad o mentira? Quizá ahora se sienta más complejo, más humano, más profundo, porque aún nos queda la pregunta más difícil, la más incómoda, la más inevitable de todas. ¿Podría realmente haber ocurrido un diluvio global? ¿Un planeta entero cubierto por agua? ¿Montañas sumergidas? ¿Toda la humanidad enfrentando un único desastre planetario? Y aquí, la geología empieza lentamente a levantar la mano, porque cuando miramos las rocas, los fósiles, las capas sedimentarias y el registro silencioso de la Tierra, algo empieza a no encajar. Pero antes de continuar este viaje bajo la tormenta, quiero hacer una pequeña pausa junto al fuego. Si esta historia del gran diluvio te está acompañando esta noche, puedes apoyar Geología Nocturna suscribiéndote al canal y dejando un like para seguir explorando juntos los grandes misterios del planeta. Y quiero preguntarte algo, ¿crees que los mitos antiguos esconden fragmentos de hechos reales? ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Qué hora es para ti ahora mismo? ¿También hay lluvia allá afuera, o solo aquí, en nuestra historia? Porque cuando regresemos, entraremos en terreno delicado. Vamos a mirar el diluvio universal, a través de los ojos silenciosos de la geología. Y honestamente, la respuesta es mucho más interesante que un simple sí o no. La tormenta sigue ahí, quizá un poco más tranquila ahora, como si el cielo, después de horas descargando agua sobre el mundo, hubiera comenzado lentamente a cansarse. La lluvia ya no parece agresiva. Se ha vuelto constante, profunda, antigua, como un susurro interminable sobre tejados, montañas y ríos oscuros. Y nosotros hemos llegado a una parte delicada de esta historia. Una parte donde debemos caminar despacio, con respeto, con curiosidad y también con honestidad. Porque ahora debemos hacernos una pregunta enorme, una pregunta incómoda, quizá la más difícil de toda esta noche. ¿Podría realmente haber ocurrido un diluvio universal global? No una gran inundación regional, no un valle desapareciendo, no una costa perdida, no un mar reclamando lentamente antiguas tierras humanas, sino algo muchísimo más inmenso, un planeta completamente cubierto por agua, montañas enteras desapareciendo bajo un océano universal, toda la humanidad enfrentando una sola catástrofe gigantesca, una imagen poderosa, tal vez una de las más poderosas jamás imaginadas por nuestra especie, y quizá precisamente por eso, ha permanecido viva durante miles de años. Porque el agua siempre ha tenido algo profundamente simbólico. Limpia, destruye, transforma.
Se lleva lo viejo. Trae algo nuevo. Pero cuando la geología escucha esta posibilidad, empieza lentamente a hacer preguntas. No para burlarse. No para destruir el relato. No para decir simplemente, eso es imposible. La geología es más paciente que eso. Más parecida a un anciano observando huellas antiguas sobre una montaña. Porque el planeta deja registros. Las rocas recuerdan. Aunque los pueblos desaparezcan. Aunque las ciudades colapsen. Aunque los idiomas se pierdan. La Tierra conserva memoria. Como un libro inmenso escrito lentamente durante millones de años. Y cuando los geólogos aprenden a leerlo, algo empieza a llamar la atención. La primera pregunta parece sencilla, pero en realidad es enorme. ¿De dónde habría salido tanta agua? Pensemos en esto por un momento. Para cubrir completamente las montañas actuales, incluyendo cumbres inmensas como el Himalaya o los Andes, haría falta una cantidad verdaderamente absurda de agua. No un poco más. No algunos océanos extra. Muchísima más de la que hoy existe libremente en mares, lagos, ríos y atmósfera. Una cantidad casi inimaginable. Y aquí suele aparecer una idea interesante. Tal vez alguna vez la has escuchado. Algunas personas dicen, ¿y si el agua estaba guardada dentro de la tierra? Y aquí la respuesta geológica se vuelve curiosa. Porque, parcialmente, sí, existe agua atrapada profundamente dentro del planeta, pero no como lagos secretos esperando salir. No como océanos escondidos bajo una compuerta gigantesca. La realidad es mucho más extraña, mucho más silenciosa. En el interior terrestre existen ciertos minerales capaces de almacenar moléculas de agua dentro de sus estructuras cristalinas. No agua líquida, no cavernas submarinas ocultas, sino agua químicamente atrapada, como una memoria microscópica dentro de la roca. En zonas profundas del manto terrestre, minerales como la ringoodita pueden contener hidrógeno y oxígeno incorporados en sus estructuras. Algo fascinante, casi poético, como si el planeta guardara pequeñas huellas de agua en sus profundidades. Pero incluso considerando esto, no existe evidencia de depósitos capaces de liberar repentinamente suficiente agua para cubrir toda la superficie del planeta. Y aquí aparece otra pregunta, una mucho más poderosa, más silenciosa, más difícil de ignorar. Si toda la Tierra hubiera quedado completamente inundada hace pocos miles de años, ¿qué esperaríamos encontrar hoy? Porque una catástrofe planetaria de esa magnitud dejaría huellas gigantescas, inevitables, imposibles de ocultar. La Tierra debería gritarlo, no susurrarlo. Imagina por un momento un diluvio global real. Toda la superficie cubierta por agua, corrientes enormes, sedimentos removidos simultáneamente, ecosistemas enteros destruidos, animales mezclados, plantas enterradas, paisajes transformados de golpe. ¿Qué esperaríamos encontrar? Capas sedimentarias recientes similares por todo el planeta. Una gran señal global relativamente reciente. Un marcador claro. Como una cicatriz inmensa visible en las rocas. Pero cuando los geólogos observan cuidadosamente el registro terrestre, algo empieza a no encajar. Las capas sedimentarias cuentan otra historia. Una historia mucho más larga, más lenta, más compleja, más hermosa, incluso, como páginas superpuestas de un libro inmenso. Una página muestra antiguos desiertos, dunas petrificadas, viento convertido en roca. Otra página muestra antiguos océanos, criaturas marinas fosilizadas, corales, lodos marinos endurecidos. Otra cuenta historias de glaciaciones, de hielo avanzando lentamente, de paisajes congelados. Otra habla de volcanes, lava, cenizas, extinciones, bosques enterrados, continentes rompiéndose lentamente.
Millones y millones de años escritos uno encima del otro. No una sola gran inundación reciente reorganizando todo al mismo tiempo. Y aquí aparece algo especialmente fascinante. Los fósiles. Porque si un diluvio global reciente hubiera mezclado todos los ecosistemas planetarios, esperaríamos algo muy extraño. Animales de todas las épocas enterrados caóticamente juntos. Humanos junto a dinosaurios. Mamíferos modernos mezclados indiscriminadamente con criaturas separadas por millones de años. Pero no es lo que vemos. El registro fósil tiene orden. No perfecto, pero sí sorprendentemente consistente. Hay patrones, secuencias, capas, un tiempo profundo organizado, como una biblioteca inmensa. No como los restos caóticos de un único desastre reciente. Y aún hay algo más extraordinario. Algo que duerme silenciosamente bajo el hielo. Muy lejos de aquí. En lugares tan fríos que parecen pertenecer a otro planeta. Groenlandia. La Antártida. Allí, científicos perforaron enormes cilindros de hielo. Kilómetros de profundidad helada. Y descubrieron algo extraordinario. El hielo guarda memoria, capa sobre capa, año tras año, tormenta tras tormenta, invierno tras invierno, como los anillos de un árbol, miles y miles de capas preservadas, algunas retrocediendo muchísimo más allá de cualquier cronología reciente del diluvio universal. Y eso también plantea preguntas difíciles, porque un evento global tan inmenso, dejaría señales abruptas allí, y esas señales simplemente no aparecen como esperaríamos. Pero aquí quiero detenernos un instante, porque esta parte importa mucho. A veces pensamos que ciencia y misterio son enemigos, como si explicar algo destruyera su belleza, como si comprender el mundo hiciera todo más frío, más vacío. Pero quizá ocurre lo contrario. Quizá entender algo profundamente también puede ser una forma de admirarlo, porque aunque la geología no apoye un diluvio global reciente, eso no significa que el agua no haya cambiado brutalmente la historia humana muchísimas veces. De hecho, quizá el agua haya sido una de las fuerzas más transformadoras de toda nuestra historia. Civilizaciones enteras nacieron junto a ríos, y también murieron por ellos. El Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Indo, el río Amarillo, todos dieron vida, y todos también destruyeron, porque a veces, una sola temporada de lluvias basta para cambiarlo todo. Y quizá eso nos dice algo profundamente humano. Cuando una comunidad enfrenta algo demasiado inmenso para comprender, una inundación devastadora, un terremoto, una erupción, algo cambia. La experiencia se convierte en relato. El relato se convierte en memoria. Y la memoria, con el paso de generaciones, lentamente, se transforma en mito. No necesariamente falso, solo transformado, como una piedra redondeada por el río del tiempo. Pero aún nos queda algo hermoso por preguntarnos. Quizá lo más importante de toda esta noche. ¿Por qué seguimos contando estas historias? ¿Por qué una tormenta todavía parece despertar algo tan antiguo dentro de nosotros? Antes de seguir bajo esta lluvia, quiero hacer una pequeña pausa junto al fuego. Si Geología Nocturna te acompaña esta noche mientras descansas, trabajas o intentas dormir, puedes apoyar el canal dejando un like y suscribiéndote para seguir explorando juntos los misterios más antiguos de la Tierra. Y quiero leerte esta noche. ¿Crees que el diluvio universal fue inspirado por eventos reales? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué hora es para ti ahora mismo? ¿Te gusta dormir con tormenta o prefieres noches completamente silenciosas? Porque cuando volvamos, vamos a cerrar esta historia bajo la lluvia. Y quizá descubramos algo inesperado, que el verdadero poder del diluvio universal nunca estuvo solamente en el agua. La tormenta parece haberse calmado un poco. Quizá la lluvia ya no golpea con la misma fuerza.
Ahora parece más lenta, más profunda, como si el cielo, después de horas hablando, hubiera decidido finalmente bajar la voz. Tal vez escuchas esto mientras el sueño comienza lentamente a acercarse. O quizá permaneces despierto, acompañado solo por el sonido constante del agua cayendo sobre algún rincón silencioso del mundo. Y nosotros, después de recorrer océanos antiguos, glaciares inmensos, costas desaparecidas, mitos olvidados, mares que avanzaron lentamente sobre tierras humanas, y preguntas que han sobrevivido miles de años. Hemos llegado al final de esta historia, pero quizá también al inicio de algo más profundo, porque después de todo lo que hemos visto esta noche, queda una sensación extraña, difícil de nombrar, una sensación suspendida entre la ciencia, la memoria y el misterio, porque si el diluvio universal no ocurrió exactamente como muchas historias lo cuentan, si la geología no muestra evidencia de un océano cubriendo montañas enteras hace pocos miles de años, si las rocas parecen narrar algo muchísimo más largo, complejo y antiguo, entonces, ¿por qué esta historia sigue viva? ¿Por qué, después de miles de años, seguimos contando relatos sobre grandes inundaciones? ¿Por qué una tormenta todavía parece despertar algo tan profundo dentro de nosotros? Quizá, porque el agua siempre ha ocupado un lugar extraño en el corazón humano. Nos da vida, nos alimenta, nos acompaña, pero también puede arrebatárnoslo todo. Tal vez por eso, cuando el cielo se oscurece, cuando los truenos se acercan, cuando un río comienza a crecer, algo muy antiguo parece despertar dentro de nosotros. Algo difícil de explicar. Una mezcla extraña de calma y respeto, de fascinación y prudencia, porque, en algún rincón profundo de nuestra memoria como especie, todavía recordamos, no necesariamente un solo diluvio, no necesariamente una única tormenta gigantesca, pero sí algo más antiguo, más humano. Recordamos que el mundo cambia, recordamos que los ríos se desbordan, que las costas desaparecen, que el mar avanza, que la tierra no siempre permanece quieta, que las montañas se levantan lentamente, que el hielo puede venir y luego retirarse, que la naturaleza, aunque hermosa, nunca ha sido completamente dócil, y quizá por eso, los relatos del gran diluvio nunca desaparecieron, porque no solo hablaban del agua, hablaban de algo mucho más profundo, del miedo humano frente a lo inmenso, del dolor de perder el hogar, de la fragilidad, de sobrevivir, de empezar de nuevo. Piensa en algo curioso. En casi todas las historias del gran diluvio, siempre queda algo, una pequeña embarcación, una montaña, una familia, un grupo pequeño de sobrevivientes, un nuevo amanecer, como si, incluso en medio del miedo más profundo, la humanidad necesitara conservar una esperanza, una idea sencilla, pero poderosa. Después de la tormenta, todavía puede existir un nuevo comienzo. Y honestamente, quizá eso sea más importante que discutir si cada detalle ocurrió exactamente así, porque los relatos antiguos no siempre intentaban explicarnos el mundo con precisión científica. A veces intentaban explicarnos algo más humano. ¿Cómo se siente el miedo? ¿Cómo se siente perderlo todo? ¿Cómo se siente mirar el horizonte desaparecer? Y aún así seguir adelante. Y aquí, quizá la geología y las historias antiguas dejan de pelear entre sí, porque tal vez, ambas están intentando decirnos algo parecido. La Tierra cambia. Siempre ha cambiado. A veces lentamente. Tan lentamente que parece inmóvil, pero otras veces, de forma brutal. Un río cambia de curso, una tormenta transforma un valle, un volcán despierta, un terremoto rompe el suelo, un glaciar se derrite, un océano avanza, una costa desaparece, nada permanece exactamente igual.
Y nosotros, aunque a veces lo olvidemos, también somos parte de esa historia. Habitantes temporales de un planeta profundamente antiguo. Un planeta que respira en escalas de tiempo tan inmensas, que una vida humana apenas parece un suspiro. Quizá por eso las tormentas todavía tienen algo especial. Nos obligan a detenernos, a escuchar, a recordar algo profundamente simple: la naturaleza siempre será más grande que nosotros. Y quizá eso no tenga que ser aterrador. Quizá también pueda ser hermoso, porque significa que aún existe misterio. Todavía existe algo capaz de hacernos sentir pequeños. Y, al mismo tiempo, profundamente conectados con el mundo. Porque piensa en esto un momento. Tal vez hace 8000 años, muchísimo antes de ciudades, antes de carreteras, antes de fronteras, alguien también observó una tormenta como esta. Escuchó la lluvia golpeando un refugio precario. Miró un río creciendo demasiado rápido. Sintió el miedo del agua acercándose. Y quizá pensó algo parecido a esto: las aguas están cambiando el mundo. Y quizá, de esa emoción, de esa mezcla de miedo, pérdida y asombro, nació una historia tan poderosa que logró sobrevivir más tiempo que imperios, más tiempo que idiomas, más tiempo que reyes. Una historia que cruzó continentes, que cambió de nombres, de dioses, de símbolos, pero que nunca perdió algo esencial: la memoria de que el mundo puede transformarse de formas inmensas. Y quizá esa sea la verdadera historia del diluvio universal. No necesariamente un único evento, no necesariamente un solo desastre, sino una memoria humana hecha de muchas aguas, muchos pueblos, muchos finales del mundo, locales, muchas tormentas, muchos supervivientes, muchos comienzos. Porque, si somos honestos, el fin del mundo no necesita destruir el planeta entero. Solo necesita destruir tu mundo, tu hogar, tu río, tu costa, tu familia, tu lugar seguro. Y quizá eso hace que estas historias se sientan tan reales incluso hoy. Porque todos, de alguna manera, hemos visto algo cambiar, algo desaparecer, algo terminar. Y aún así, continuar. Porque incluso las tormentas más largas terminan alejándose. Y el mundo, de alguna manera, siempre vuelve lentamente a respirar. Antes de despedirnos esta noche, quiero agradecerte por haber compartido este viaje bajo la lluvia conmigo. Si esta historia del diluvio universal te acompañó mientras descansabas, trabajabas, estudiabas o intentabas dormir, puedes apoyar Geología Nocturna suscribiéndote al canal y dejando un like. Eso ayuda muchísimo a que más viajeros nocturnos encuentren este pequeño rincón de historias sobre la Tierra, el tiempo profundo y los misterios que aún viven bajo nuestros pies. Y antes de que la tormenta termine, quiero leerte. ¿Qué piensas tú ahora sobre el diluvio universal después de esta noche? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué hora es para ti justo ahora? ¿Qué otro misterio geológico te gustaría recorrer juntos en una próxima historia? Quizá volcanes dormidos, ciudades perdidas, océanos desaparecidos, la Atlántida, las grandes extinciones, o mundos enterrados bajo hielo eterno. Porque en Geología Nocturna siempre habrá otra historia esperando bajo la oscuridad. Ahora, la lluvia parece alejarse lentamente. Los truenos ya son distantes. El viento se calma. La noche vuelve a quedarse en silencio. Y quizá ya sea momento de descansar. Así que donde quiera que estés, en una ciudad lluviosa, una carretera solitaria, una montaña envuelta en niebla, o una habitación tranquila donde poco a poco vence el sueño, gracias por compartir esta tormenta conmigo. Y recuerda algo antes de dormir. A veces, las historias más antiguas no sobreviven porque sean exactas. Sobreviven porque todavía tienen algo importante que decirnos. Buenas noches.